Hola, buenas tardes. Bueno, ahí sí se escuchó. Bueno, buenas tardes. Es un gusto que estén acá, verlos acá. Siempre para nosotros es una fiesta cuando podemos reunir a los docentes y compartir un espacio de reflexión. Les doy la bienvenida en nombre de Escuela de Maestros para esta clase de cierre de la semana intensiva de enfoques y estrategias que llamamos Rediseñar la educación, estrategias para enseñar en escenarios desafiantes. En este recorrido que ustedes están haciendo, nos fuimos preguntando cuando planificamos este día, esta clase de cierre. Ustedes, los que ya vienen varias veces asistiendo a estos encuentros, saben que para nosotras es una clase que no tiene la formalidad de un encuentro de conferencias o que siempre tratamos de presentar algún tema o algo que sea tal vez movilizante para realizar una reflexión, para reflexionar entre pares, que sirva de cierre para los recorridos que ustedes fueron haciendo. Cuando nosotras estuvimos planificando esta semana, siempre nos gusta pensar en alguna pregunta. Y pensamos en una pregunta que cuando la empezamos a desarrollar tenía tantas aristas y tantas dimensiones que nos pareció sumamente interesante y nos costó mucho poder elegir 10 cursos que respondieran un poco a esa pregunta. Nos preguntamos quiénes son los chicos, las chicas que están en las aulas, qué características tienen, cómo leen, cuáles son los lenguajes que utilizan, cómo se expresan, cómo producen objetos culturales, cómo los consumen, cómo los comparten, con qué formato se dirigen a sus pares, cómo llevan esto a la escuela, cuál es la respuesta que la escuela da. Y en ese punto se nos abrió un panorama que es pensar cuáles eran los desafíos para los docentes. ¿Qué desafíos encontramos los docentes que tenemos en las aulas a estos chicos? ¿Y cuáles son los desafíos que nos plantea la cultura contemporánea? Básicamente pensamos en los consumos culturales y cuando hicimos la selección de los 10 cursos era difícil, era muy difícil hacerlo. Y pensamos que podíamos tomar algunas dimensiones que resultaran como un punto de partida, un punto para empezar a pensar. Pensamos en narrativas transmedia, pensamos en la colaboración, pensamos también en la ciudadanía digital, los consumos que se producen en las redes. Bueno, fue difícil, pero creemos que hicimos una buena selección. También, cuando lo decidimos, vimos que no había muchas respuestas, que más vale teníamos nuevas preguntas, teníamos puntos de mira para seguir explorando. Y para nosotras fue importante pensar en establecer en este encuentro y durante toda la semana esos nuevos puntos de mira, esos nuevos espacios y dimensiones para pensar. Tal vez alguien que hizo un curso en estos días, que es un curso breve, se quedó con las ganas de seguir pensando algo y estamos también tratando de proponer para nuestros bimestres de oferta abierta, para colecciones, cursos que de algún modo den continuidad a estos intereses que surgieron en esta semana. Sabemos que no hay respuestas, que definir esto fue muy polisémico, sabemos que no hay nada concluyente en lo que buscamos y por lo tanto no nos propusimos responder, nos propusimos abrir hacia nuevas exploraciones. Todos los cursos que ustedes estuvieron haciendo en estos días fueron llevados adelante por distintos autores que van a estar un poco aquí. Les pedimos, si están por atrás, que vengan a las primeras filas y los van a poder ver. A quienes los acompañaron estos días los van a poder ver en estas primeras filas y van a poder conversar con ellos si lo desean. Les agradezco a todos mucho, lo hago ahora porque después al final cuesta mucho agradecer, así que bueno, aprovecho para agradecerles. Cuando pensamos en este encuentro, ya en el encuentro presencial, saliendo
de los cursos lo planificamos como ustedes planifican cualquier clase. Pensamos cuál era el propósito, cuáles eran los objetivos, cuáles eran los contenidos que íbamos a traer. Y ahí surgió la idea de traer distintas voces, porque todo esto que estábamos hablando, los propósitos que estuve más o menos mencionando recién, toda la cocina que tuvieron los cursos, nos dieron la idea de que todo el afuera, el contexto, impacta en la escuela, la cultura contemporánea entra a la escuela, las aulas cada vez son más porosas y era importante en este encuentro traer tal vez algunas voces, que no diría de afuera, diría voces de la cultura contemporánea que impactan en la escuela. En ese sentido, pensamos en las voces del afuera, pero también pensamos en las voces del adentro, cuando en los primeros días de los cursos ustedes respondieron a algunas preguntas que hicimos, recuperamos muchísimas, cientos de comentarios, desafíos, retos, cuestiones que ustedes tuvieron en cuenta y que fueron poniendo en esa consulta que les íbamos haciendo, y lo queremos traer también a este encuentro. Este encuentro, entonces, lo pensamos como una polifonía, en el sentido que va a haber distintas voces, algunas que no son de la escuela, otras que tocan tangencialmente a la escuela o a la forma de conocer o de construir conocimiento, y por el otro lado, las voces de adentro, las de ustedes, que también van a estar presentes en esta mesa. Para las voces de afuera, hoy tenemos algunos invitados que ya están ubicados en la mesa. El primero es Francisco Parata, Panchi Parata, ahí levantó la mano. Panchi es estudiante de diseño, nos trae la mirada de los estudiantes. Es instagramer, es tiktoker, ¿no? Bueno, tiene mucha presencia en las redes, dice que sí. Bueno, Panchi, cuando le preguntamos cuál iba a ser el tema, nos dijo la bicicleta de la mente. Nos pareció muy desafiante. Él tiene un video que se hizo bastante popular en donde plantea cómo aprobé una materia o estudié una materia con inteligencia artificial en una tarde. También nos acompaña Francisco Llorens. Fran es el creador de Un Mundo Inmenso. Es un creador de un canal de YouTube, es periodista, es formado en comunicación y tiene un canal que es súper interesante, les súper recomiendo, que trata temas de geografía, de historia, temas sociales, curiosidades del mundo, y trabaja muy bien cómo presentar la información. Cuando le preguntamos a Fran cuál era el tema, nos dijo: caminos no lineales para llegar al conocimiento, cómo despertar el interés. También nos acompaña Álvaro Liuzzi. Álvaro es una persona con muchísima presencia en las redes, es un chico TED, ¿no? Ya lo deben haber visto seguramente en alguna charla TED. Álvaro es investigador, es profesor universitario, es investigador de medios digitales, de innovación, y lo trajimos aquí para que dé su mirada. Y cuando le preguntamos su tema nos dijo: el aluvión sintético. Y con esto está recogiendo las palabras de Carlos Scolari y está retomando el guante que tiró Scolari. No sé si ustedes lo conocen, pero está bueno. Es una persona que trabaja muchísimo el tema de los medios y Álvaro, bueno, recoge ese guante y nos va a hablar hoy a la tarde, en esta tarde, de eso. Y por último, nuestra invitada, que es Sofía Álamo, especialista, comunicadora, docente universitaria, es una persona apasionada por la gamificación, por las estrategias lúdicas en la enseñanza, y bueno, desde su rol de docente y de conocedora de la escuela y de las características de la estrategia de enseñar y de cómo aprenden los chicos, cuando le preguntamos su tema, nos dijo el potencial de las estrategias lúdicas en la enseñanza. Bueno,
Les cuento un poco, en esta polifonía que estamos armando, cuál es la agenda. En la primera parte, cada uno de estos participantes del panel va a presentarse desde el lugar que desee, la posición que desee para hablarle a los docentes, y va a hacer una breve presentación de alguna idea potente que nos trajeron estos títulos que les fui contando un poco. En la segunda parte vamos a traer las voces de los docentes y ellos vamos a ponerlas sobre la mesa, y lo que ustedes fueron completando en las preguntas que fuimos haciendo al inicio de los cursos, bueno, allí vamos a ponerlo sobre la mesa y veremos cuáles son las opiniones de nuestros panelistas tan distinguidos. Bueno, vamos a comenzar primero con Panchi. Panchi, ¿no? Te invitamos, bienvenido, bienvenidos a todos. Hola. No, voy con este igual. Sí, me voy a parar porque estoy nervioso. Bueno, yo me llamo Francisco, vengo más del rol del estudiante. Y ahora vamos a ver el video que hice que mencionaba Ana, que básicamente siempre tuve una pasión, no por estudiar, sino por romper el método para estudiar. Siempre busqué decir, ok, ¿de qué manera puedo hacer esto lo más rebuscado posible, de una manera, eludiendo el proceso tradicional de estudiar? Y cuando de golpe aparece la inteligencia artificial, dije, ok, esto es una herramienta muy poderosa para lograr mi objetivo, y al mismo tiempo para ayudarme a estudiar, para pensarlo, como esto que planteaba, como una bicicleta de la mente. Bueno, ese era un concepto que usaba Steve Jobs para referirse a la computadora. Y de golpe yo no sé si esto es una bicicleta frente a lo que estamos, o un auto, un helicóptero, o un avión nuclear. De golpe es muy interesante lo que se puede lograr, así que yo tampoco quiero comentar mucho sobre el video, si lo podemos poner ahora, y ahora retomo. ¿Cómo estudié un cuatrimestre en un día usando inteligencia artificial? Tenía que aprobar un final y no había ido a casi ninguna clase. Así que tuve una idea. Al ser virtual la cursada, las clases se grababan automáticamente. Y esta técnica también se puede aplicar a clases presenciales, lo único que habría que hacer es grabar el audio. Así que descargué todas las grabaciones de la materia, y acá la cosa se pone un poco más técnica. Lo que necesitaba era convertir audio a texto, es decir, generar una transcripción. Hay muchos métodos para hacerlo, incluso se puede hacer de manera manual. Por ejemplo, YouTube genera una transcripción automática a todos los videos, Adobe Premiere hace poco incorporó esa función, pero opté por usar Whisper, un modelo open source que sacó hace poco OpenAI, not sponsor. Así que generé una transcripción individual de cada clase. El paso siguiente era condensar la información, así que desarrollé un script que usa GPT-3 para resumir de manera recursiva, es decir, genera un resumen y después resume el resumen del resumen, y así hasta llegar a algo corto y digerible. De esta manera terminé con un resumen relativamente corto de cada clase. Y listo, ¿no? No. A lo largo de los años me di cuenta que la manera más conveniente que tengo yo para incorporar información es mediante flashcards, tarjetas que de un lado tienen un nombre o un concepto y del otro la definición. Como la materia que tenía que estudiar era historia, esto me venía perfecto. Así que desarrollé otro script que lo que hace es convertir estos resúmenes cortos de cada clase en flashcards usando GPT-3. Lo dejé corriendo un rato y generó cerca de 50 tarjetas. Toda la cursada resumida en 50 conceptos, en 50 ideas que tenía que estudiar, y estuve todo el día comprendiendo, estudiando y analizando el contenido de estas tarjetas. Y finalmente fui a rendir y aprobé. Bueno, esto en Instagram se lupea. Pero básicamente eso está muy orientado igual a un público generación Z, por eso el fast pacing, por eso va tan rápido. Pero cuando yo subí esto a internet, la gente, hubo dos respuestas. La primera es, no te creo, o la segunda es, decime cómo lo hiciste, que lo quiero hacer. No había mucho punto medio. Me hablaron tanto alumnos diciéndome, estos son todos los textos de mi cursada, necesito que me hagas esto para aprobar porque tengo examen mañana. Hubo empresas diciéndome, necesito hacer un producto con esto. Y hubo también docentes interesados diciendo, che, ¿qué onda? Y después, bueno, al otro lado la gente diciendo, esto es imposible porque en clase hay textos, se discute. Y este era un caso particular, de vuelta a la clase online. No había texto, era todo el profesor explicando la clase, obviamente con interacción entre los alumnos y el profesor. Y hay un pequeño detalle al final del video, puse nota final 9 y eso lo tuve que editar para que sea más creíble porque en realidad fue un 10.
Y dije, si pongo que fue un 10 no me van a creer, me van a creer todavía menos. Pero bueno, sí, efectivamente sucedió y se conecta con esta idea de, ok, ¿cómo podemos romper el proceso en el que uno estudia y aprende? Y si bien fue absolutamente reduccionista la manera de aprender e incorporar información, digo, para el criterio del profesor yo estaba aprobado y eso me resultó lo interesante de todo este proceso. Y acá creo que podemos caer, tanto del lado del alumno como del profesor, en un problema que es, ok, tenemos de golpe esta máquina que básicamente resume, genera ideas, es súper inteligente, súper potente, y es, ok, ¿cómo la usamos? ¿Cómo la usamos a nuestro favor? ¿Y cómo hacemos que sea positivo el impacto? ¿Y cómo también no le huimos de golpe? Porque frente a una amenaza, inteligencia artificial, ciencia ficción, terror, nos va a sacar el trabajo a todos, es, ok, ¿cómo podemos incorporarlo al día a día y que sea beneficioso? Y acá es donde quiero hacer más hincapié, y es, ok, incorporarlo en el día a día, y es, enseñémosle a los alumnos a usarlo, básicamente. Entonces, ¿de qué manera podemos decirle a ChatGPT o lo que sea o lo que venga y desafiarlo? Y decir, ok, que te haga la tarea, pero fíjate de golpe que quizás no está tan bien lo que está generando, porque comete errores, porque esto no deja de ser una máquina que alucina, no deja de ser algo que regurgita información de Internet, no es una máquina perfecta. Yo creo que estamos en un punto en el cual no sabemos cuáles son los límites de esto y genera miedo o genera ansiedad o nos da miedo quedar afuera o no lo comprendemos del todo, pero yo creo que no debemos escaparle. Yo creo que lo que debemos hacer es entender cómo incorporarlo y cómo plantearlo como una herramienta válida, tanto para aprender como para enseñar. Me parece importante porque si no nos va a llevar puesto a todos. Básicamente es un poco inevitable y es quizás dramático plantearlo de esa manera, pero algo que pasaba en los comentarios de este video es no solo no te creo, sino ok, esto pone en evidencia quizás ciertas posturas del sistema educativo y es, si vos pudiste de golpe estudiar toda esta materia en una tarde y el profesor no se dio cuenta de este proceso, ok, esto pone en evidencia que hay un problema en la manera de estudiar o de aprender en los alumnos. Yo siempre tuve de vuelta esta necesidad por hackear, que bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero hackear la manera de estudiar, siempre tuve problema cuando el profesor me ponía algo arbitrario enfrente. Y era, no quiero pasar por este proceso arbitrario de aprender, de memorizar, mejor dicho. Yo lo que quiero es aprender. Entonces, cuando el profesor me decía, tenés que memorizarte los yacimientos carboníferos de Argentina, yo no iba a hacerlo, porque sentía que esa información era no solo arbitraria, sino aleatoria, que no podía conectarla con nada más. Entonces, me era inevitable agarrar una hoja, marcar con un punzón los puntos donde están los yacimientos carboníferos, pasarle el flash por debajo del celular con mi ojo encima, cerrar el ojo y que me haya quemado la retina temporalmente. Entonces, cuando el profesor me entregue la prueba, rápidamente marcar los puntos. Porque de vuelta, era arbitrario, yo no podía. Sí, no, bueno, estoy confesando ahora, me van a sacar geografía de quinto año. Pero yo no podía incorporar información si era arbitraria. Entonces, todo el tiempo tenía esta necesidad de hackear la manera en la que uno aprende. Y si está a la mano y si está al alcance, los alumnos lo van a hacer y los alumnos probablemente ya estén usando ChatGPT para hacer la tarea que no tienen ganas de hacer y se den cuenta, esto lo escribió él, de golpe es como raro, está bien escrito, pero es raro. Y si bien hay herramientas para detectar cuando un alumno usó una inteligencia artificial, eso se los digo como un truco, pero no... Sí, Perplexity se llama, Perplexity Detector. Anoté. No. De golpe es no huirle. Planteémoslo como parte del proceso, quizás me parece que podría ser mucho más enriquecedor. También educar con los límites de este sistema. Porque
comete errores y porque es obviamente muy llamativo, ay, le di la tarea y me la hizo al toque y listo, y estudio acá. Y no, comete un montón de errores. Y es quizás hoy la tarea del humano detectar esos errores y ver cómo, en vez de usarlo como una herramienta que resuelva todo, como un copiloto. Y me dice que redondee, sí, yo me voy, perdón. Sí. Bueno, si hubiese, evidentemente esto no lo escribí con ChatGPT porque hubiese estado mejor si lo escribía con inteligencia artificial. Pero bueno, entonces, básicamente, empezar a plantearlo como una parte del proceso del aprendizaje de la enseñanza y no escaparle, no plantearlo como una amenaza. Yo creo que sería mucho más enriquecedor y educar en el uso de estas herramientas. Sí, aprendí, me acuerdo, las 50 flashcards te las podría decir de memoria. Así que... Gracias. Bueno, Fran, te invitamos a vos. Gracias, Panchi. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Francisco Llorens. Yo soy politólogo, soy periodista, lo cual implica dos cosas. Primero, que me siento mucho más cómodo preguntando que diciendo cosas. Y la segunda es que no soy docente y no tengo las herramientas pedagógicas que tienen todos ustedes. Así que bueno, un poco... ¿Cómo? No. Se puso. Bueno, eso lo vamos a ver después, es un spoiler. Y así que bueno, les voy a contar por un lado una cuestión más experiencial, una cuestión más de cosas que me fueron pasando a mí y después también bueno, la experiencia con Un Mundo Inmenso. Aparte de lo que les decía, bueno, que soy periodista, escribo en algunos medios, tengo un programa de radio. Hace unos años empezamos un proyecto que se llama Un Mundo Inmenso. Es principalmente un canal de YouTube. Son videos de más o menos 8 o 10 minutos la mayoría, en donde tratamos bueno, temas, como decía, de geografía, de curiosidades del mundo. Hablamos mucho, nosotros le llamamos de explicaciones de lugares inexplicables, islas recónditas, récords, no sé, de Svalbard, el archipiélago donde está prohibido por ley morir, o sea, curiosidades de ese estilo. Tristán da Cunha, la isla habitada más inaccesible del mundo. Lugares que probablemente jamás hemos escuchado antes y es difícil volver a escuchar. Una vez nos hicieron un comentario en el canal que siempre nos lo acordamos, que es: a ustedes les importan los temas, los lugares que a nadie le importan. Y bueno, un poco ese es el espíritu. Y a la vez también tocamos algunos temas que se vinculan un poco más con la geografía o la historia, pero más formal. Hablamos, no sé, de proyecciones cartográficas, que recién hablamos con Don Sofía, o de usos horarios, de cuestiones un poco más formales, lo cual nos llevó a que, bueno, en el canal también recibimos comentarios de el video de ustedes lo vi en la clase, o nos escriben docentes, gracias por hablar de este tema, lo pude demostrar con mis alumnos. Y bueno, a mí, dentro del canal yo soy el que hace las investigaciones y los guiones, somos 3 en los que estamos en el canal. Y bueno, y para mí era una responsabilidad re grande, porque decir, bueno, lo que estoy haciendo acá después lo van a ver chicos capaz en las escuelas, si bien no es mi responsabilidad, sabía que esto estaba sucediendo en la práctica, lo cual, bueno, me daba como una responsabilidad extra. Entonces ahí, bueno, me puse a pensar un poco y decir, bueno, no siempre tal vez lo que uno tiene que transmitir directamente es como el camino más directo, tal vez no siempre es el mejor. Y entonces pensaba un poco en cosas que me fueron pasando a mí. Por ejemplo, yo de chico, cuando aprendí a leer, no aprendí a leer no sé, en primer grado, ante la hoja, qué sé yo. Yo aprendí a leer con el álbum de figuritas, porque me gustaba el fútbol, porque era lo que a mí me gustaba, me atraía eso, y bueno, y aprendí ahí las letras con eso. Después me acuerdo otra anécdota que estaba con... También yo veía mucho estética de fútbol, me gustaba, y aprendí geografía e historia mediante el fútbol. Y entonces una vez estaba mi abuelo hablando de algo, de la Guerra Civil Española, y yo tenía, no sé, 8 o 10 años. Y le digo, eso fue entre el 36 y el 39, le digo. Y me mira ¿cómo sabés? Y digo, sí, porque esos años no hubo ningún campeón de la Liga Española, le digo. Y claro... Yo lo aprendí por ese lado, pero bueno, me terminó sirviendo también para tener un conocimiento de historia. Pero bueno, esta es la parte un poco experiencial que les decía. Ahora les muestro, si bien les decía que los videos de Un Mundo Inmenso son de 8 a 10 minutos, también tenemos algunos videos cortos
No les voy a poner un video largo porque nos vamos a aburrir todos, pero bueno, ahora vamos a ver un video de 1 minuto que es como una especie de resumen de uno de los videos largos que tenemos. ¿Alguna vez escuchaste mencionar a Abjasia? Tiene esta bandera y se supone que es un país independiente, aunque solo 5 estados lo reconocen. Para el resto, forma parte de Georgia. En las últimas 3 décadas, su población se redujo a la mitad. Incluso hay ciudades que pasaron de tener miles de habitantes a estar desiertas, como Akarmara, en donde los edificios abandonados se encuentran a cada paso. Después de la disolución de la Unión Soviética, Georgia declaró su independencia. Pero esta región occidental, Abjasia, se quiso independizar a su vez de los georgianos. Se produjo una guerra en la que hubo miles de muertos y hasta una limpieza étnica. No fue el único genocidio del siglo XX. Además del Holocausto, hubo terribles matanzas ante el pueblo armenio, los Tutsis en Ruanda y la población de Timor Oriental. No te pierdas el video completo en nuestro canal. Bueno, les decía esto de que no siempre lo lineal es lo que más funciona, porque bueno, nosotros en el canal, así como en el video más largo está más expandido y hay otros videos que también tratamos el tema, a la hora de pensar, bueno, ¿qué es un país y qué no es un país? ¿No? O sea, bueno, porque Abjasia nosotros, alguno conocía como un país que se llama Abjasia, cuando vemos el planiferio no aparece, aparece Rusia, aparece Georgia, pero Abjasia no está. Y en rigor, cuando lo pensamos decimos, bueno, ¿qué hace que algo sea un país y que no sea? Tiene un territorio, tiene población, tiene leyes, tiene autoridades. Bueno, puede ser que sea un país, pero bueno, casi nadie lo reconoce como tal. Entonces, bueno, por eso es que algunos dicen, bueno, si solo 5 países del mundo piensan que es un país, entonces, bueno, en rigor no lo es. Pero bueno, es un disparador para poder pensarlo. Y a la vez también, bueno, puede ser un disparador lo que pasó acá en la historia. A principios de los 90 hubo una matanza terrible, un genocidio, como mencionamos ahí. Puede ser un disparador, este lugar que nos llama la atención, que podemos decir, ¿esto es un país o no? Y a la vez, bueno, podemos profundizar en cuestiones más complejas, como, bueno, esta matanza, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas de eso. Pero bueno, tal vez no vamos directamente, sino que, bueno, nos rodeamos por otro lado. Así que, bueno, ese era un poco lo que quería compartir. A Panchi no lo aplaudieron, así que lo podrían aplaudir, ¿no? Bueno, Álvaro, te invitamos. Bueno. Adelante. Bueno, primero gracias por la invitación. Le comentaba con las chicas antes de empezar que yo también soy comunicador, periodista y estoy más relacionado con lo que son los medios digitales, la investigación y más la industria de los medios en sí. Y un poco la idea para hablar hoy era sobre, recogemos el guante, como decíamos hoy, de lo que mencionaba Francisco con un ejemplo puntual de inteligencia artificial, dar un poco de contexto a todas estas discusiones que nos están inquietando a todos en este último tiempo. Yo vengo investigando sobre el tema desde antes de que era mainstream, hará 2-3 años, digamos, cuando todavía el concepto de inteligencia artificial no había irrumpido como lo conocemos hoy. La idea de esta breve presentación es hablar, como dice debajo, introducirnos 8 prompts para interpelar la irrupción de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo, la cultura y sobre todo la educación y cómo accedemos al conocimiento. Pasa, si querés, el slide. Se habló hoy de ChatGPT hace un ratito y de este concepto de prompt, que básicamente es las indicaciones que nosotros le podemos dar a una máquina para que haga algo. Cree un texto, como veíamos con los ejemplos de Francisco, haga una imagen o un video. Y un poco esta charla se posiciona como una interfaz entre lo que sabemos y lo que puede hacer la inteligencia artificial, como para, decía, interpelar, ¿no? Pasa, si querés, al que sigue. Hay un concepto que yo suelo utilizar que me ayuda bastante para entender cuando estos cambios son muy vertiginosos, que es el de compuerta evolutiva, que es básicamente el momento en que la historia se divide en dos y a partir de ese momento es muy difícil volver a dimensionar el mundo que dejamos atrás, ¿no? Algunos ejemplos,
el mundo pre y post imprenta en el siglo XV, oralidad y escritura, digamos, cuando somos ágrafos, cuando empezamos a leer y a escribir, es muy difícil imaginar ese mundo previo personal, mundo analógico y digital, sobre todo con la erupción de la banda ancha. Los que tenemos 40, 42 años, digamos que somos el eslabón perdido que conoce o que recuerda el mundo pre-internet, en mi caso, los millennials, ¿no? El mundo pre y post móviles, dispositivos móviles, y ahora el mundo real y sintético, ¿no? Con todas estas discusiones que se están dando. Pasa si querés. Primer prompt, ¿no? Haz un listado sobre los hitos de la irrupción de ChatGPT. ¿Quién usó ChatGPT acá? Levante la mano. ¿Quién ya la usó? No sé si conocen un poco el contexto de cómo nace esta herramienta. Hace unos años Elon Musk, quizá lo conozcan, ¿no? Y Sam Altman crearon una empresa llamada OpenAI y que tiene algunas diferencias, por ejemplo, con la primera comparación obvia que es con Google, ¿no? A diferencia de Google, lo que hace en breves palabras Google es tener esos robots que le llaman arañas, spiders, que relevan la información y las páginas que hay en Internet para presentar esos contenidos en un listado, ¿no? Que nosotros accedemos como un listado de links y hacemos clic para acceder al contenido de esas páginas. La diferencia con ChatGPT es que básicamente estos robots se tragan el contenido de esas páginas, no solo la relevan, y te presentan esos resultados en forma de conversación, ¿no? En forma de chat. Podemos chatear con la información, que ese es un cambio fundamental en la irrupción de esta herramienta. El último acuerdo de Microsoft con OpenAI, $10.000 millones para que ustedes empiecen a ver, entre muchas otras cosas, todas estas plataformas o estos buscadores, digamos, personales incorporados en Bing, en Windows, en un montón de plataformas de trabajo y de educación online. Pero tiene varios años de prueba y error, ¿no? ChatGPT 1, 2, 3, 4, el que está ahora, y 5 el que va a venir. Pasa si querés el slide. El siguiente prompt sería ayúdame a comprender y desafiar las metáforas, que es, creo que algunos errores o miedos se dan porque muchas veces tomamos las metáforas quizá de una manera literal. Algunas de ellas obviamente no son inocentes. Hay dos particularmente, que es la nube, ¿no? Que todos conocemos el concepto de nube, que en realidad la nube es como algo desmaterializado y nada más cercano a eso, ¿no? Es un enjambre de cables, circuitos, servidores, centros de almacenamiento que están hambrientos de energía eléctrica. Nada demasiado parecido a la nube. Y con la inteligencia artificial pasa algo parecido, que se remonta a los años 50, 60, con la jerga informática que había en ese momento, y que en realidad la inteligencia artificial sería algo más parecido a minería de datos y el aprendizaje automático a optimización estadística. Y hay una frase que me gusta que se mencionó en un artículo de la Universidad de Oxford la semana pasada, que decía, ¿no? Cuando piensen en ChatGPT, no piensen en Shakespeare, alguien creativo que puede crear contenido, sino que piense más en el autocompletar del texto, de los teclados de los móviles. Visto de esa manera, ChatGPT no sabe nada en absoluto, ¿no? Podríamos decir que son muy parecidos a los periodistas, lo digo entre nosotros acá, pero bueno, creo que hay ahí también un error en las metáforas para entender también cómo se dan esos fenómenos. Es la siguiente. El siguiente prompt es que nos ayuda a definir los alcances de la inteligencia artificial como catalizador de la creatividad. No se me ocurre mejor ejemplo previo para dar esta charla que lo que mencionó Francisco con su experimento. Y un poco la idea acá es pensar si la web social y multimedia, que así su irrupción en el año 2011, 2012, revolucionó el acceso a la distribución de información, lo que está empezando a pasar ahora es que la inteligencia artificial puede ser un catalizador de la creatividad muy fuerte, aportando esto, ¿no? Sobre todo, fuerza de producción sintética, ¿no? A escalas inimaginables. Podemos hacer
muchas cosas con el potencial de los asistentes virtuales. Este es un fotograma de la película Her del año, tiene una década, 2013, de Spike Jonze. No sé si la vieron. Si la vieron, estaría bueno que la vean de vuelta. Yo la vi hace poco de vuelta, y si no la vieron, que la vean, porque era un futuro, entre comillas, utópico, distópico. Es media extraña la película, es muy linda, tiene muy buena fotografía, muy buena música, y parecía que era algo que iba a pasar dentro de 30, 40 años, y está pasando una década más tarde. Siguiente. El siguiente prompt sería: explícame cómo será la erupción de la inteligencia artificial. Ahí la pregunta, si es en el futuro o si es en el presente, que ya está pasando, ¿no? Sabemos que la inteligencia artificial va a facilitar tareas rutinarias, repetitivas, pero también, como decía antes, va a modificar la forma en que accedemos al conocimiento y nos relacionamos con el conocimiento, ¿no? Y eso va a cambiar también la forma de percibir el mundo, que eso es digamos, un cambio mucho más profundo a nivel cultural. Y acá citamos, ¿no?, como decíamos hoy, a Carlos Escolari. Así como la TV o Internet cambiaron nuestra concepción del tiempo y el espacio, como decía también Marshall McLuhan, la inteligencia artificial va a remodelar nuestra forma de abordar la resolución de problemas y la búsqueda de todo tipo de interrogantes. Y ahí es donde entra, ¿no?, la importancia de la educación y cómo pensamos estas herramientas dentro del aula. Siguiente. Y acá le vamos a pedir a ChatGPT que intercambie la palabra calculadora en esta anacronía. Quizá vieron esta fotografía que está dando vuelta en las redes sociales desde hace algunas semanas. Esto sucedió a principios del año 1986, donde un grupo de docentes de Estados Unidos hicieron una protesta porque no querían que se use la calculadora dentro de las aulas, ¿no? Decían, entre otras cosas, que les iba a quitar procesamiento y formas de pensar a los alumnos. Y está el artículo original del Washington Post, que es del 4 de abril del 86, y yo hice un pequeño experimento, que escribí un artículo en donde intercambié la palabra calculadora por ChatGPT, ¿no? Y entre otras cosas, los docentes decían esto: si pudiera usar un atajo, guardaría mi tarea, iría a casa y la haría con ChatGPT. No tiene sentido hacerlo laboriosamente. Y la segunda cita es: el uso de ChatGPT en la escuela primaria dejará a los estudiantes sin motivos para aprender habilidades informáticas. Creo que informática hoy es una de las carreras que más alumnos tiene. Y me parece que hay un paralelismo, y por eso lo marco como una anacronía, algo similar. También sucedió con la computadora personal, que en esos años empezaba también a hacerse un lugar en los hogares, primero de los Estados Unidos y después de todo el mundo. Siguiente. Y para terminar, vamos a ensayar un listado de 5 desafíos y oportunidades, como para después abrir la conversación con ustedes. Entre muchas otras preguntas: si tendrá sentido en un futuro cercano las tareas escolares de búsqueda, edición y sistematización de información. Es un ejemplo de que no. Cómo utilizar el potencial de ChatGPT como herramienta educativa. Cómo podemos asegurarnos de que los estudiantes sigan desarrollando habilidades básicas y no dependan excesivamente de la tecnología. Cómo podemos garantizar que los docentes estén capacitados en el uso de la tecnología e inteligencia artificial. Y cómo podemos, esto es fundamental, cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial se use de manera ética y con pensamiento crítico en la educación. Siguiente, que es el último. Y esto lo voy a empezar a agregar en todas mis charlas, es la ley de etiquetado. En este caso, un poco a contracorriente, bajo en videos generados por inteligencia artificial, bajo en imágenes generadas por inteligencia artificial, y tiene contenido, sobre todo procesado y como potenciado por ChatGPT. Un poco en código humorístico, pero como para pensar también como una ley de transparencia en función de lo que venimos hablando, de los usos que podemos hacer y de los abusos que podemos hacer de la inteligencia artificial, y cómo transparentamos estos procesos, no solamente en la educación, sino en un montón de otras industrias que obviamente va a tener un impacto mucho más profundo en la cultura, en el trabajo,
bueno, en donde estoy especializado yo, en el periodismo. Así que gracias y debate próximo. Gracias, Álvaro. Sofi. Bueno, acá también estamos con ganas de hacer algunos experimentos y vamos a utilizar una tecnología un poco de bajo nivel en principio. Bueno, yo soy Sofía Álamo y como me presentaban, bueno, en principio estoy muy agradecida de estar acá gracias al equipo de Escuela de Maestros. Y bueno, lo que me está definiendo hace un tiempito atrás es este entusiasmo por las estrategias lúdicas de enseñanza y un poco traerles, se está discutiendo acerca de tecnología, de distintos medios, de Instagram, de YouTube, traerles también un medio que creo que es fundamental hoy en día, que son los videojuegos y las estrategias de gamificación, ¿sí? Entonces me gustaría hacer como un primer experimento bastante analógico. Vamos a usar solamente la acústica de la sala y lo que les voy a proponer es primero calibrarnos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer un aplauso, uno solo, entre todos, cada uno va a hacer su aplauso, después de que yo diga 1, 2, 3, ya. Así que vamos a hacerlo. 1, 2, 3, ya. Bueno, más o menos medimos, ¿no? Nuestro oído, hacemos de nuevo 1, 2, 3, ya. Bien. Ahora lo que les voy a pedir, la consigna, el prompt, va a ser que hagamos un aplauso solamente las personas que hayan ido al nivel inicial o que sean docentes de nivel inicial y que hayan implementado juegos en el aula, ¿sí? Que hayan jugado en el aula. 1, 2, 3, ya. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo pero con aquellas personas que hayan ido al nivel primario o sean docentes de nivel primario y que hayan usado juegos en el aula, pero no en el recreo, en el aula, ¿sí? No en día de lluvia, no en hora libre. 1, 2, 3, ya. Bien. Vamos a hacer lo mismo con la escuela secundaria, ¿sí? Hayan implementado juegos, no en el recreo, no en hora libre, como hacía mi preceptor, que nos pasaba de contrabando las cartas para que nos entretuviéramos cuando no venía el profesor. 1, 2, 3, ya. Bien. ¿Y en los profesorados y en la universidad? De verdad, díganme esto, ¿eh? Si jugaron en las aulas con sus docentes. 1, 2, 3, ya. Un poquito menos. No se nota tanto, pero un poquito menos. ¿Y en la especialización, en algún posgrado? 1, 2, 3, ya. Bueno, y ese me duele particularmente porque forma parte también de mis espacios de trabajo. Bueno, hace tiempo que me viene obsesionando un poco este tema porque algo que nos resulta súper evidente en el nivel inicial, que es la importancia de jugar para comprometernos con nuestro aprendizaje, para una situación sumamente esencial para aprender. Poco a poco la educación formal como que la va desdibujando, ¿no? Y bueno, desde hace unos años con Durgan Nalar, con Valeria Drelichman, Facundo Colantonio, que empecé a conocer las estrategias lúdicas de enseñanza, si bien ya las venía trabajando porque formaban parte de algunas estrategias que por ahí aprendí también de mi mentor Alejandro Pisitelli, que tenían que ver con romper el dispositivo áulico, bueno, se hicieron mucho más sentido cuando les pude poner un nombre. Y bueno, tuve la oportunidad justamente de conversar a partir de ese hallazgo desde el 2018, que vengo trabajando con talleres y dando, digamos, distintas capacitaciones a docentes en gamificación y en estrategias lúdicas de enseñanza. Y bueno, pude conversar y recuperar bastantes conversaciones y opiniones, ideas que les surgían a los docentes cuando les proponía que utilizaran videojuegos o que utilizaran juegos de mesa, también son súper válidos, ¿no? O juegos de palabras, de aplaudir, digamos, juegos en general que nos permitieran como, bueno, buscar alternativas no solamente para llamar la atención, sino para justamente aprender. Y bueno, de esas conversaciones encontré bastante resistencia, entonces por eso, por las dudas, hice mi propio decálogo de por qué no deberíamos gamificar una clase, ¿sí? Así que voy a tratar de convencerlos de lo contrario. Aquí tenemos este decálogo, no sé si se llega, por ahí no se llega a leer las letritas en gris, pero no se preocupen que voy a tratar de explicarme. Primero que nada, no es obligatorio gamificar, así que si no lo quieren hacer, no lo hagan, ¿no? Pero fundamentalmente si creen que videojugar
es una actividad poco seria, ¿no? Porque si van a pensar que es menos importante que leer un libro, que para hoy nuestra cultura, digamos, no forma parte de un elemento fundamental de nuestra cultura, creo que básicamente no deberían hacerlo. Tampoco si creemos que lo que estamos haciendo es diseñar un juego o una estrategia para entretener a nuestros estudiantes. Claramente nuestros estudiantes se entretienen mejor si nosotros salimos del aula, si no nos necesitan para eso. Así que no hacemos videojuegos, no gamificamos para entretener. Bueno, tampoco si la propuesta que están trayendo al aula no sería un juego al que jugarían, ¿sí? Es muy importante que le pongamos el cuerpo, que participemos también de ese juego, porque bueno, ¿por qué jugarían ellos si vos no jugás? Otro tema que también me parece importante es si no indagamos los juegos a los que realmente juegan, ¿no? ¿Qué videojuegos les llaman la atención? ¿Qué objetos culturales nuevos están apareciendo que son quizás distintos a los que tuvimos nosotros y que son también súper interesantes para indagar? Otro tema que también me parece importante es si no conocen el tipo de jugadores que tienen en sus clases, ¿sí? Los game designers cuando crean videojuegos pensando en distintos tipos de jugadores. Hay personas que juegan para socializar, hay personas que juegan para ganarle a otros. Hay personas que juegan para alcanzar objetivos y no les importa si hay otro jugando, ellos quieren lograr su cometido. Y después también hay personas que lo que les gusta hacer es como coleccionar, explorar el lugar, ver qué pueden hacer, ver qué no pueden hacer. Eso es muy evidente en los videojuegos si se ponen a probar alguno. Y bueno, entonces también es lo mismo, tenemos que tener en cuenta qué tipo de jugadores tenemos en el aula. Tampoco gamifiquen si no les van a permitir equivocarse, ¿sí? El error es fundamental en todo videojuego. Es la forma en que hacemos para aprender cómo mejorar y pasar nuestra partida. Cuando perdemos, volvemos a empezar, todo se resetea y encima estamos más confiados y tenemos más habilidades para pasar el juego. Otro tema también es si no les vamos a permitir hacer trampa. Básicamente, encontrar atajos, hackear el aprendizaje, como decía Panchi. O sea, básicamente lo que él hizo tiene que ver con una actitud gamer. Por lo menos yo lo leo así, ¿no? Esa actitud de poder lograr el cometido y es saber muy bien las reglas y a partir de eso cómo romperlas. Es una actitud proactiva de aprender súper importante. Y bien, también que no sea obligatorio sumarse al juego, la actitud libre de aceptar el juego también es importante. Ahí yo lo que les propongo es que creen estrategias donde les permitan elegir su propia aventura. Quizás a millennials para arriba también podrán acordarse de ese tipo de historias y de libros. Y por último, o anteúltimo en realidad, es que tenemos que también entender muy bien qué provocan estas estrategias de enseñanza, ¿no? Cuando creamos un juego, cuando creamos un videojuego, también lo que estamos haciendo es crear una pequeña maquinita coercitiva, ¿sí? Un dispositivo de control, un dispositivo que motiva y a veces puede ser un poco peligroso. Mis alumnos esta tarde me pidieron por favor si podíamos terminar la clase más temprano porque estábamos en Núñez, iba a haber un partido, se iba a hacer un caos de tránsito y demás. Bueno, yo les dije que sí, la verdad me servía porque también tenía que venir para acá, pero llegaba más o menos ya las 17:20 y como estábamos jugando un juego de un pajarraco para explicar las metodologías de trabajo en la industria digital, bueno, tenían que recibir sus puntajes. Entonces, hasta que no llegábamos a esa parte, nadie se movió de su silla. Así que también sepan eso, es una responsabilidad enorme diseñar juegos. Y por último, también si no lo van a compartir, es mucho trabajo. Así que lo importante también es que generemos una comunidad. Bueno, esas eran mis reflexiones que quería compartir. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, ahora viene la parte en donde vamos a traer las voces de ustedes, lo que ustedes fueron volcando en los formularios que fueron completando en los primeros días de clase. Y acá vienen las voces de adentro de los cursos. Hay algunas preguntas, yo voy a tirarlos a la pileta, los voy a largar al ruedo, voy a hacer las preguntas y voy a esperar que ustedes espontáneamente se sumen a la respuesta que quieran dar.
¿Cómo integrar nuevas formas, nuevos relatos, nuevos lenguajes, consumos culturales al trabajo del aula? ¿Cómo leen los estudiantes? Esta pregunta es muy fuerte. ¿Cuáles son los nuevos modos de leer? ¿Se anima alguno? Ajá. Acá se complicó, ¿eh? Mucho youtuber. ¿Cómo leen los estudiantes hoy? Nosotros estamos viendo eso, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahí va Sofía. Dale. Ahí, ahora Ahí sí. creo que está bien, ¿no? Sí. No, yo por ahí, estrategia de docente, hago una repregunta. ¿Qué significa leer hoy en día? ¿Por qué es importante leer? ¿O cómo leemos? ¿O qué otras formas de leer tenemos? ¿O qué nuevos alfabetismos necesitamos? ¿Simplemente aprender a leer letras, palabras, textos complejos, libros? Por supuesto que sí, son muy importantes para nuestra cultura. Pero también cómo podemos aprender a leer videos, prompts, digamos, bases de datos, visualización de información, son nuevos alfabetismos que sin duda también tenemos que tener en cuenta. ¿Alguno quiere decir algo más sobre esto? Este tema del vínculo con la información, de cómo nos vinculamos con la información, cómo construimos conocimiento, es uno de los temas centrales. Muchas veces en el aula pasa que la propuesta del docente no tiene en cuenta las formas de construir conocimiento y de vincularse con la información que tienen los alumnos. Entonces, es un tema importantísimo, creemos que es muy importante. Sí, ¿quién iba a hablar por ahí? Que Yo iba a agregar algo. Tres que prendieron los micrófonos, lo cual ya me da como un cierto vértigo. A lo que decía Sofi, sumar que va a ser cada vez más importante la capacidad de saber preguntar y saber preguntar bien. Y nos metemos ya medio de lleno en lo que era el tema de inteligencia artificial. Y esto desde una perspectiva con conocimientos también que va a ser fundamental en el futuro cercano, de ética y de pensamiento crítico. Por eso creo que el rol del docente va a ser cada vez más importante, a diferencia de lo que muchos agoreros dicen, de enseñar en las aulas esta perspectiva ética de pensamiento crítico con la tecnología, que a veces suena como algo medio etéreo, pero va a tener cada vez más importancia. Y de vuelta remarco que cada vez va a ser más importante esta idea del prompt, saber preguntar y saber preguntar bien y específicamente qué es lo que queremos crear con esa tecnología, ya sea inteligencia artificial u otro tipo de tecnología. También parece que va a ser importante apuntar ahí y por eso de vuelta remarco que el rol del docente va a ser cada vez más importante, porque muchas veces nos va a pasar, sobre todo en la escuela primaria y en la secundaria, que los alumnos, de vuelta al ejemplo, van a ir mucho más rápido que los docentes en lo que es la adopción de la tecnología. Pero ese pensamiento crítico y esa perspectiva ética no va a ir a la par de ese conocimiento meramente herramental, digamos. Ahí me parece que hay un gap que la escuela y las estrategias de los docentes van a tener que tener muy en cuenta. ¿Ustedes van a contestar? No, yo algo muy cortito en la misma línea. Esto, por lo que los comentarios que hemos recibido, tal vez de docentes que utilizan tal vez nuestros videos, esto en cuanto a la integración, tal vez nuestros videos son videos cortos también que puedan servir como disparadores. Después, como decía Álvaro, también es fundamental ahí la tarea del docente para encauzar esa cuestión. Puede haber temas que nosotros planteemos que puedan servir como disparadores porque es información muy condensada y que trata de presentarse de forma atractiva en muy pocos minutos, pero bueno, después eso hay que desmenuzarlo, hay que trabajarlo. Y bueno, ahí justamente es la tarea del docente. Puede servir como un disparador, pero bueno, después ahí llega la parte más formal, pero bueno, puede haber ahí puede ser complementario, ¿no? Panchi, ¿querías hablar? Sí, no, una cosa muy chiquita, que en base a la pregunta cómo leen los estudiantes, yo no leo, básicamente. Sí puede ser un poco de feedback del lado del estudiante. No, pero yo siempre lo que encontré es como cierta resistencia a la hora de leer,
Y era como, pero dame un video, o explícamelo de otra manera, o haceme un cuentito, lo que sea, pero no quiero leer. Entonces, de golpe, los estudiantes cómo leen, y bueno, con una pistola en la cabeza muchas veces, de parte del profesor, que no queda otra. Pero yo creo que con las herramientas que aparecen ahora va a cambiar la manera de leer, y hay que estar atentos a eso, y me parece fundamental eso, estar atento. Bueno, cómo generar nuevos espacios y escenarios para llevar adelante las clases, cómo llevar la heterogeneidad a las aulas, cómo visibilizar el entorno digital en las aulas. Sofi, tiene tu nombre, la pregunta. Yo me anoté en esto. No, un poco lo conté, ¿no? Sobre todo me inspiraba esta de la heterogeneidad a las aulas, usándolo como, digamos, como metáfora, o por lo menos viéndolo desde la perspectiva de los videojuegos, esto que les transmitía, ¿no? De pensar, si los game designers diseñan sus videojuegos pensando en distintos tipos de jugadores, en realidad hay teoría que habla hasta de 16 tipos. Yo les nombré, digamos, la de Bartlett, que tiene 4 nada más, que es bastante sencilla de entender. Un poco también eso, ¿no? O sea, sin necesidad de llegar a la educación personalizada, que quizás con inteligencia artificial o mediante algún tipo de avance tecnológico próximamente logremos hacer algún paso en ese sentido. Sabemos que nuestras aulas en realidad están llenas, por suerte, son masivas, ¿no? Sobre todo en Argentina, con la educación pública, es súper importante sostener esa masividad. Entonces, bueno, un poco pensar cómo nuestros contenidos, cómo nuestras estrategias, nuestras propuestas en clase también apunten a una posible diversidad, ¿sí? Por ejemplo, así pensando en tipos de jugadores, en quienes son más sociales, en quienes están más interesados en pasar al frente, en quienes por ahí están atrás, usando su celular para terminar una tarea de la siguiente clase. Bueno, poder pensar estrategias también para los distintos tipos de jugadores que tenemos dentro de la clase. Yo sumo algo a lo que dice Sofi, que justo lo menciona. Si hay de todo lo que estuve leyendo, si hay alguna potencialidad que creo que va a ser y va a tener impacto en lo que es la educación, es la posibilidad de personalizar los contenidos para no diferentes jugadores en ese caso, sino diferentes tipos de alumnos, ¿no? Y eso tiene que ver con la heterogeneidad de la que estábamos hablando. Si les parece que eso es algo muy lejano, yo hago el ejemplo cuando doy charlas en redacciones o en medios. Les digo, ustedes ya consumen información manejada por algoritmos. Ninguno de ustedes entra a Facebook y ve la misma página. Digamos, cada uno tiene una página de Facebook personalizada con los intereses, la información y los contenidos que les gusta. No es algo lejano, ya les está pasando, y Facebook desde hace bastante tiempo. Es algo totalmente realizable en lo que es el futuro cercano. Hay que ver cómo se dan, ¿no?, un montón de otros procesos y cómo se adapta eso a la educación, pero es, desde mi perspectiva, una potencialidad que va a ser muy interesante para ver cómo se aplica en las aulas. Bueno, una de las preguntas, esta primera pregunta un poco ya la han respondido a lo largo del encuentro, ¿no? Cómo usar la inteligencia artificial en las clases, y ahí Sofi nos va a ayudar un poco más, y qué deberían considerar los docentes y estudiantes. Sí, creo que ya dijimos bastante, ¿no? Pero yo, una de las cosas particulares que recomiendo es que la usemos de manera intensiva, que la llevemos a clase. Ya tiene el chat, no sé, unos 5 meses, ChatGPT. Por lo menos 2-3 veces en el año ya podríamos haberlo utilizado, ya sea para que realmente intenten resolver alguna tarea de clase y puedan ver las limitaciones que tiene, detectar las limitaciones que tiene, pedirle que encuentre fuentes, pedirle que dé explicaciones si se quieren, ¿no? O ponerlo a prueba con sus propuestas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es como perderle el miedo y meterlo de lleno al aula.
No va a suplantar Internet. Muchas también he leído que mucha gente decía eso. Herramientas de este tipo se alimentan de lo que hay en Internet, como por ejemplo Wikipedia, que también fue una de las primeras rivalidades de las que se creó. Y en sintonía con lo que dice Sofi, me parece que hay que usarlo y hay que entender que también tiene esos sesgos, tiene esas, entre comillas, alucinaciones, y eso también pone en perspectiva lo que decíamos antes del pensamiento crítico, que es un buen ejercicio para usar en el aula. Bueno, interpelar a la herramienta, fíjate qué es lo que te dice, buscá fuentes. Es un recorrido distinto a otro tipo de ejercicio, pero al final se llega al mismo resultado, que es pusieron a los estudiantes y a las estudiantas a trabajar, a interpelar una herramienta, a buscar fuentes, a sistematizar información, y eso es re valioso para el proceso de aprendizaje, ya sea ChatGPT o una herramienta que cree imágenes. Me parece que hay que ir experimentando con esos usos a la par de la herramienta y de lo que la herramienta puede generar. Bueno, y esta es la última, cómo pensar nuevas posibilidades didácticas y propuestas más inclusivas. Cuando vi esta pregunta, a mí lo que se me ocurrió un poco es, de vuelta, contar un poco la experiencia del canal. Nosotros, lo que pasa en YouTube es que competís obviamente contra un universo de millones de otros videos, o sea, te pueden estar mirando a vos o pueden irse al instante. Entonces, bueno, tratamos de captar la atención al principio, y después yo pensaba un poco, bueno, porque es la parte que me toca, bueno, cómo contarlo, cómo hacer el proceso de esta historia que estamos contando. Y hay veces que también, a diferencia de lo que son las inteligencias artificiales, hay cosas que ya está todo inventado. Hay una frase, no sé si es apócrifa o no, que se le atribuía a Alberto Migré, que era capaz se acordarán, un guionista de novelas, y él decía que todas las novelas que él escribía acá en Argentina, que ya las habían escrito los griegos hace 2500 años y que salían de todas las tragedias griegas. Y a veces un poco lo que me pasa es eso, digo, que es contar un poco en 3 actos, en introducción, nudo y desenlace, plantear preguntas, plantear algo fuerte al principio para retener al espectador que se quiera quedar esos 10 minutos viendo mi video en vez de hacer cualquier otra cosa. Entonces, bueno, tal vez a mí me nacía un poco esto desde la experiencia que tenemos un poco en el canal, ¿no? Bueno, cerramos, vamos a cerrar con una idea potente que ustedes puedan rescatar de este encuentro. Les pregunto a todos, ¿están pensando? Yo me voy a quedar con una frase de Álvaro, que la verdad que me la voy a llevar para pensar, que se van a necesitar más docentes en el futuro y no al revés. Bueno, pensemos qué docentes, qué es lo que hacemos los docentes que nos hace indispensables. ¿Sigo yo? A mí lo que me pasa con este tipo de irrupciones es que me interesan porque plantean preguntas filosóficas. Yo lo veo desde el lado de la enseñanza del periodismo y del ejercicio del periodismo y la comunicación, y que, digamos, hay una fórmula en el periodismo de cómo explicar una noticia, que son las 5W, y que me parece que ayuda mucho a pensar desde aspectos filosóficos el periodismo, en este caso, una noticia, o la educación, que es por qué hacemos lo que hacemos, cómo hacemos lo que hacemos, desde cuándo hacemos lo que hacemos, y sobre todo por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Y muchas de esas preguntas se van a ir respondiendo con algunas respuestas que en muchos casos no van a tener mucha durabilidad, pero nos ayudan a seguir repensando la profesión, en este caso la educación, la pedagogía, que me parece que es interesante para acompañar estos cambios. No, desde mi lado lo que me hace pensar es que se plantearon un montón de desafíos, pero que son desafíos para tener en el fondo una mejor educación y como encuentros mucho más enriquecedores. Son todas cosas que tal vez nos puedan asustar en un comienzo, pero
que si las sabemos aprovechar pueden sumar, sea la inteligencia artificial, sea las herramientas tecnológicas, sea los juegos. Son cosas para perfeccionar esos encuentros y que de alguna forma me parece que el rol del docente es como mucho con más valor agregado de alguna manera. Sí, y nada, última cosa que voy a sumar, pero es, se va a venir una época interesante. Esa sería la titulación que podríamos hacerle. Va a ser interesante, no va a ser ni bueno ni malo, va a ser de golpe, ok, estamos frente a una nueva situación, frente a un nuevo paradigma de golpe, y va a traer cambios, y esos cambios probablemente no sean ni inherentemente buenos o malos, pero sí van a plantear una nueva revolución en lo que es la educación, y nada, es un poco responsabilidad de todos llevarlo al mejor puerto posible. Pero nada, básicamente eso, que creo que va a estar bueno, que va a haber en el fondo algo positivo en todo esto. Nada, eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Trajimos algunos temas distintos para cerrar, distintos a los que normalmente estamos acostumbrados a escuchar en estas clases de cierre. Ojalá que se vayan pensando ideas que traigan otras ideas, que lleven a nuevas exploraciones, a nuevas miradas, que veamos dimensiones que hasta ahora no vimos en nuestra clase y que, bueno, esto les sirva y les enriquezca para poder seguir trabajando. Le agradezco a mi equipo de Propuestas Formativas Abiertas, le agradezco a Viviana Dalla Sorza y le pido por favor que se acerque para cerrar. Bueno, lo voy a hacer muy breve. Primero agradecerles a los cuatro porque es como que de alguna forma uno sale de la caja, ¿no? Y a veces lo desconocido también tiene esto que ver con distintas sensaciones y uno se acerca de distintas formas a lo no conocido. Por otro lado, agradecerle a todo el equipo que está presente hoy y a cómo se pensó la propuesta para llegar hoy a término. Yo me voy a quedar solamente con algunas frases. Fran nos empezó diciendo romper las reglas. Un mundo inmenso me parece que nos abre puertas y nos lleva a vivir y a contar la historia de otra forma. Con puerta evolutiva, me quedé con esa frase de Álvaro, con el antes y el después. Y de Sofía, de todas las enunciaciones que tenía, con la que me quedé, fue con que si no conocemos a los jugadores, es cierto, no podemos jugar y es súper importante. Creo que tenemos un desafío muy grande que es el de acercarnos a lo nuevo, que nada es imposible y que uno desde el aula siempre intenta buscar la forma de lograr esa conexión tan increíble que está presente cuando hay un docente y un alumno. Gracias, que tengan buen fin de semana.